dopamina es la principal catecolamina, actúa como neurotransmisor del sistema nervioso. Esta dopamina activa 5 tipos de receptores celulares, desde el D1 al D5. La dopamina está distribuida por diferentes partes de nuestro cerebro. La liberación de dopamina en la hendidura sináptica tiene lugar mediante un mecanismo clásico de liberación de neurotransmisores. Algún problema en la función de esta puede generar enfermedades como Parkinson, depresión, ansiedad, hasta la esquizofrenia. La dopamina pues controla muchas funciones como vendría siendo la modulación de la actividad sensorial, la actividad motora, actividad endocrina, el aprendizaje, la memoria, la afectividad, la emotividad y la motivación. La síntesis de dopamina ocurre en las terminales nerviosas dopaminérgicas, en las que hay gran cantidad de TH, o bien llamada tirosina hidroxilasa. Esta síntesis ocurre principalmente en la región citosólica de la neurona a partir de la L-tirosina. Ahora, la ruta primaria para este proceso implica la síntesis de dos reacciones que son sucesivas, que terminan transformando la tirosina. En la primera reacción, la enzima citosólica tirosina hidroxilasa cataliza la adición de un grupo hidroxilo en la posición meta de la propia tirosina y la convierte en L3,4 dihidroxifenilalanina, o también llamada L-dopa, utilizando tetrahidrobiopterina, oxígeno y hierro. Ahora, como segunda reacción tenemos la descarboxilación de la L-dopa, que es catalizada por la enzima descarboxilasa de L-aminoácidos aromáticos. Esta utiliza como cofactor al piridoxal fosfato, que transforma básicamente de forma rápida la L-dopa en el producto final, que es la dopamina, mediante la eliminación de un grupo carboxilo. Ahora vamos a hablar del mecanismo de acción de la dopamina. Para empezar todo esto hay que hablar un poco sobre su precursor, que es un aminoácido llamado tirosina, que es obtenido de las legumbres, la leche, las carnes rojas, entre otros muchos alimentos y derivados de estos. Vamos a empezar hablando sobre que la tirosina entra al citoplasma de la célula y luego la tirosina hidroxilasa va a agregarle un grupo hidroxilo a la tirosina en el carbono 3 para que esto se pueda convertir en una ketocolamina. Esta debe tener un grupo OH en el carbono 4 y 3. Entonces esta enzima es la que permite esto. Luego la L-dopa 3,4 hidroxifenilalanina se dice, abriendo como un paréntesis, se dice que esta es la enzima más importante. Se le dice enzima limitante, porque dependiendo qué tan rápido lleva a cabo esta enzima la reacción, depende de lo rápido que va a dar como resultado la dopamina. La dopamina va a ser almacenada por estas vesículas intracelulares llamadas vesículas presinápticas, y la dopamina va a entrar a estas vesículas por medio de un transportador llamado VMAT. Las siglas lo hacen llamar transportador vesicular de monoaminas. Una vez se active el potencial de acción que va a hacer todo esto, va a ingresar sodio y va a ocurrir una corriente de despolarización. Esta corriente de despolarización va a activar los canales de calcio, lo cual va a hacer que ingrese calcio a la neurona presináptica y se libere toda esta dopamina. Luego va a ser captada por los receptores postsinápticos, que esto para estar acoplados a proteína G, D1, delta 1 y delta 2, y la dopamina restante de todo este proceso va a ser degradada por la enzima COM. La enzima COM son las siglas de catecol ortometil transferasa, y luego la restante de ese proceso va a ser recaptada por la bomba de recaptación, y otra parte de esa va a ser degradada también por la MAO, monoamino oxidasa. La dopamina se almacena en la vesícula sináptica de una neurona presináptica hasta que recibe un potencial de acción que hace que libere dopamina a la hendidura sináptica a través de un proceso llamado exocitosis. Entonces, esta es la vesícula, aquí dentro tenemos dopamina, y esta es la hendidura sináptica a la cual se va a liberar la dopamina. En las neuronas postsinápticas, la dopamina se une a receptores específicos de 5 subtipos diferentes denominados D1 a D5 y se une a proteínas dependientes de GTP. Aquí podemos observar los receptores de dopamina. Luego, la dopamina es reabsorbida por transportadores en el botón terminal de la neurona presináptica dopaminérgica. Allí, la dopamina se almacena nuevamente en vesículas o se descompone por acción de una enzima mitocondrial llamada monoaminoxidasa. Una vez que se sintetiza la dopamina, sucede lo siguiente. Número 1. Los transportadores de aminas lo almacenan en las vesículas. Número 2. Cuando ocurre un potencial de acción y entra calcio a la célula, la vesícula se une a la membrana y libera la dopamina en el espacio sináptico. Entonces, aquí vemos que ocurrió el potencial de acción y se está liberando esta dopamina en el espacio sináptico. Número 3. La dopamina es capturada por un receptor, que es lo que sucede aquí, receptor D1 o D2, y recordemos que esto también se unen a proteínas dependientes de GTP. Y número 4, la dopamina que queda en el espacio sináptico es degradada por catecol metiltransferasa, como ocurre aquí, recapturada por transportadores específicos de dopamina, como lo observamos acá,
Y la que queda dentro de la célula, si no es guardada en vesículas, es degradada por monoamino oxidado. De la liberación. Para que la dopamina se libere hay dos mecanismos que pueden ocurrir. En términos dopaminérgicos tenemos que puede ser sintetizado en el citoplasma y liberado directamente hacia el espacio sináptico. Y el otro es que sea liberación por exocitosis. Sabemos que tenemos nuestra neurona presináptica. En esta va a haber el citoesqueleto y unas vesículas que están adheridas al citoesqueleto. ¿Y por qué están adheridas? Porque hay unas proteínas que permiten este enganche, que son las sinapsinas. Entonces, este proceso es calcio dependiente. Apenas entre el calcio, va a crear una fosforilación en las sinapsinas y van a hacer que las vesículas se desprendan. Al caer, la vesícula va a estar en contacto con la membrana presináptica. Se va a abrir el espacio extracelular y va a liberar a nuestro neurotransmisor. En la neurona postsináptica va a estar unos receptores que en el caso de la dopamina son D1, D2, D3, D4 y D5, pero están agrupados en D1 y D2. Este receptor, al recibir al neurotransmisor, va a enviar a emitir señales hacia las demás neuronas. Y tenemos que este es un neurotransmisor excitatorio. ¿Y cómo se da el proceso de reciclaje? El exceso de membrana y de vesícula que quedó anteriormente a la liberación, ese lo va a recoger una proteína que tiene función de pinza, que son las clatrinas. Esta lo va a recoger y lo va a volver a subir y se activan las sinapsinas de nuevo y lo enganchan en el citoesqueleto. Y esas vesículas van a ser rellenadas nuevamente con el neurotransmisor. Y este es un ciclo que se repite. Les voy a hablar sobre los receptores de la dopamina. Estos se encuentran ampliamente distribuidos en diversas áreas del sistema nervioso central, donde son responsables de las diversas acciones fisiológicas de la dopamina. Estos receptores pertenecen a la superfamilia de receptores acoplados a proteína G. En esta familia, el reconocimiento del neurotransmisor y la molécula efectora son entidades diferentes acopladas entre sí por una proteína con la capacidad para unir nucleótidos de guanina. La acción de la dopamina sobre las células blanco depende del tipo de receptor presente en ellas, y en base a sus características moleculares se han identificado 5 subtipos de receptores para dopamina, los cuales se dividen en dos familias farmacológicamente denominadas delta 1 y delta 2. Los receptores de la familia delta 1, que está dividida en los subtipos D1 y D5, producen incrementos del AMP cíclico intracelular a través de proteína G. Estas estimulan a la enzima adenilciclasa y se localizan principalmente en los terminales postsinápticos. Mientras que la activación de los receptores pertenecientes a la familia delta 2, la cual está dividida en los subtipos D2, D3 y D4, inhibe la formación de AMP cíclico, activan canales de potasio y reducen la entrada de iones de calcio a través de canales dependientes del voltaje. En la vía mesolímbica se encuentra gran parte del sistema de recompensa cerebral, el cual permite que el individuo repita conductas aprendidas y que responden a hechos placenteros. Esta ruta conecta el mesencéfalo con el sistema límbico, yendo desde el área tegmental ventral hasta el núcleo accumbens, y se relaciona con la amígdala y el hipocampo. Este sistema de recompensa está muy ligado a las adicciones, ya que generan placer sobre la persona adicta. Entonces, al participar en actividades agradables, se generan potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina en el área tegmental ventral. Esto hace que se libere dopamina, la cual es enviada al núcleo accumbens, donde se estimulan los receptores de dopamina. Después, las moléculas de dopamina son removidas del espacio sináptico y son transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína que se llama transportador de dopamina. Los distintos tipos de drogas actúan de forma diferente, pero el resultado es el mismo, y es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua de las neuronas receptoras y es responsable de una euforia prolongada. Por otro lado, la vía mesocortical se proyecta desde el área tegmental ventral hasta la corteza prefrontal, ventromedial y dorsolateral. Esta ruta se asocia tanto al sistema de recompensa del cerebro como a la vía mesolímbica. Los haces que provienen desde el área tegmental ventral y que se conectan con la corteza ventromedial se relacionan con funciones de regulación de emociones y afectividad, mientras que los haces que proyectan a la corteza dorsolateral se relacionan con la regulación de funciones cognitivas, por lo que un déficit dopaminérgico en esta vía podría explicar parte de los síntomas negativos que se observan en la esquizofrenia, los cuales pueden ser debidos a una hipofunción en las proyecciones dopaminérgicas mesocorticales a la corteza prefrontal, que resulta entonces en una hipoestimulación de los receptores D1 con la consecuente sintomatología negativa, afectiva y cognitiva. Vía nivoestria. Esta vía está involucrada en la planificación motora, además estimula el movimiento decidido. Como su nombre lo indica, las proyecciones de dopamina comienzan en la sustancia negra y van al caudado y al putamen, que son partes de los ganglios basales. Además, los antagonistas D2, como los antipsicóticos de primera generación, interfieren con la vía y pueden causar síntomas extrapiramidales. Estos trastornos de movimiento pueden incluir espasmos, contracciones y temblores. Vías tuberofundibulares. Las neuronas dopaminérgicas de esta vía comienzan en los núcleos arqueado y periventricular del hipotálamo y se proyectan a la región infundibular de este, específicamente a la eminencia media. En esta vía, la dopamina se libera en la circulación portal que conecta esta región con la glándula pituitaria. Aquí, la dopamina funciona para inhibir la liberación de prolactina.
La prolactina es una proteína que permite la producción de leche y tiene funciones importantes en el metabolismo, la satisfacción sexual y el sistema inmunológico. Algunos medicamentos neurolépticos bloquean la dopamina a nivel de la vía tuberofundibular, lo cual causa un aumento de los niveles de prolactina en sangre, un trastorno llamado hiperprolactinemia.